El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenos días, buenas tardes. Este es el diácono Manuel, haciendo esta reflexión de esta lectura para este día, una lectura que nos invita y nos cuestiona la manera como nosotros estamos presentando a Jesús. Especialmente creo que es un llamado para todos aquellos que tenemos en nuestra responsabilidad mostrar a ese Jesús o enseñarlo o llevarlo a los demás, sea en catequesis, sea en evangelización o sea en prédicas, como en este caso. Eh, y tenemos un reto fuerte en ese aspecto. Como yo les comentaba en muchas otras homilías, Dios me permitió pasar por muchas etapas de la vida, con muchas experiencias. También he comentado que es la ventaja de tener ya casi 60 años, porque ha habido altas, bajas, dificultades, pero también muchas alegrías, muchas buenas experiencias. Eh, una de estas experiencias que Dios me permitió vivir es el haber incursionado en el área de ventas. Por muchos años mi profesión fue ventas y lo consideraba precisamente como una profesión porque ah, es todo un arte el vender, no es nada más ponerse con una mesita ahí por fuera y a ver quién para a comprar, sino es desde el momento de cómo atraer la atención de la persona, cómo mostrar ese producto que vamos a vender, cuáles son las ventajas y por qué la persona le gustaría comprarlo. No solamente te vendo esto. Durante mis primeros años, pues fue un aprendizaje, y uno de esos aprendizajes, recuerdo la primera ocasión que fui y andaba buscando trabajo, siendo apenas un jovencito, 18 años me parece que tenía, allá en la ciudad de Aguascalientes. Eh, y yo en mi corazón y en mi mente se me había inculcado desde mi familia, desde la casa, que uno tenía que ganar el trabajo, o sea, el dinero con el sudor de la frente. Es un trabajo fuerte y, y algo seguro, ¿verdad? O sea, algo que me fuera a generar dinero y que estuviera seguro que lo iba a ganar. Cuando yo llego a esta oportunidad que estaba en un periódico, voy y me entrevisto con la persona y resulta con que era vender. Le digo, ¿y cuánto me van a pagar por hora? Dijo, no, es que no pagamos por hora, pagamos por lo que vendas. Y sí, era tentativo lo que le pagaban, pero nuevamente, ok, pero solamente hasta que vendas te pagamos. Inmediatamente pasó por mi mente, ¿y si no vendo? No voy a ganar nada. Y eso era un bloqueo, ¿no? Que no me permitía desarrollarme bien en esa área. Pues en esa ocasión dije, voy a hacer el intento, ¿verdad? Le dije, claro, vamos a intentarlo. El señor agarra un par de cajas y me dice, ándale, pues vete con él y van a ir a tocar puertas y van a andar de aquí hasta donde alcancen. Eh, el otro muchacho ya había, parece que era su segundo día,
el día anterior había vendido y eran lámparas las que estábamos vendiendo. Entonces íbamos a ofrecer esas lámparas, eran unas lámparas novedosas, bonitas, pero era venderlas casa por casa. Yo recuerdo que la mayor parte del día me la pasé cargando mis 2 cajas, ya por ahí a mediodía, ya cansado y pues no pude vender ninguna. El otro muchacho sí vendió una y pues eso a mí me hizo como decir: "Entonces se pueden vender", y continué nuevamente, pero no se me concedió vender ninguna. Cuando regresamos y me dice la persona: "¿Qué te pareció mal?". Mm, ¿Cuál fue el problema? Es que yo no gané nada y siendo así, no, y yo no creo que eso sea un medio de vivir. Así es de que no quiero volver a vender, ¿verdad? Y me dice: "Espérate, pero ¿cómo llegabas tú a la casa de las personas?". Pues así, llegaba, tocaba la puerta y salía la persona y decía: "Oiga, vengo lámparas, ¿quiere que le deje alguna o quiere comprar lámparas?". Y me dice el señor: "¿Y cuál era la respuesta de ellos?". Y me decían que no. "¿Y qué hacías tú?". Pues me iba, porque me cerraban la puerta. "¿Y qué haces en la siguiente casa?". Tocaba, salía la persona y le decía: "Vendo lámparas, ¿quiere lámparas?". La persona me decía: "No", me cerraba la puerta, continuaba a la siguiente casa. Y dice el gerente "Con razón miro que caminaron muchísimo. En ventas se trata de caminar poco, vender mucho, no caminar mucho y vender poco". Oh, okey. Pero como quiera le dije: "No quiero, tener una segunda oportunidad, yo no esto no es mi trabajo, nos vemos". Ya no regresé a vender lámparas, ni mucho menos a volver a intentar, vender, ¿verdad? Eh, ya hasta por allá 5 o 6 años después, vuelve a llegar otra vez la oportunidad de vender, pero ahora ya con un poco de conocimiento. En mis manos había caído un libro, que decía cómo vender cualquier cosa por un muy buen vendedor de autos, que dio muchos tips de cómo era la venta y cómo consideraba la venta como profesión. Y entonces ya me empecé a dar cuenta que no es la manera como llega uno a la persona de decirle: "Vendo esto, ¿lo quieres?", porque la persona va a decir: "No lo quiero", sino mirar primero si la persona tiene esa necesidad de eso que yo estoy vendiendo. Si no tiene la necesidad, o se le crea la necesidad, o definitivamente ni pierde uno su tiempo tratando de vender algo que la persona no está interesada. Y allí empezó una carrera donde empecé a mirar que las personas compraban y que yo ganaba una muy buena comisión por eso. Y entonces cambió toda mi mentalidad. Oh, ok, entonces esto es lo que yo puedo hacer. Me va a generar un ingreso y voy a tener la satisfacción de ayudar a personas que lo necesitan. Porque entonces lo primero que llegaba era no ofreciendo lo que vendía, sino solamente llegar con una actitud de buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Miren más qué bonita casa, etcétera. Tratando de ser amigable y socializar con la familia. Y después investigar cuáles eran sus necesidades, si ya tenía eso que yo vendía o le gustaría tenerlo, pero no le decía yo lo vendo. Simplemente, oiga, andamos por aquí haciendo una encuesta, queremos ver cuál es la situación de las familias, tiene usted esto, tiene esto, tiene eso otro, ¿por qué no lo tiene? No, pues es que no he tenido oportunidad, no tengo suficiente dinero. Oh, pero hay créditos. Oh, pero no tengo crédito. Hoy le gustaría abrir crédito. Eh, Porque yo lo puedo ayudar de esa manera. Y entonces ya iba uno entrando y cuando terminaba uno le había vendido a aquella familia el refrigerador, la cama, la lavadora, la sala, eh, y quedábamos como amigos porque la familia se quedaba muy contenta de la manera como les había ayudado a conseguir aquello que necesitaban en su casa. Una manera diferente de llegar. Y por eso traigo esta anécdota y esta historia, porque como decía en un principio, tenemos una gran responsabilidad el día de hoy con esta lectura del Evangelio que acabamos de escuchar, porque Jesús manda
a Santiago y a Juan. No mandó a cualquier apóstol o cualquier discípulo. Mandó a dos de sus mejores discípulos, con el que él tenía tanta confianza que los invitaba para todos lados. Los invitó a la transfiguración. El día de la oración del huerto, toma a Santiago, a Juan y a Pedro. O sea, manda a Santiago y a Juan adelante de él para que le consigan hospitalidad entre los samaritanos. Pero los samaritanos no quisieron hospedar a Jesús, no quisieron ofrecerle alojamiento, no quisieron recibirlo. Y, y aquí viene la pregunta, ¿cómo fue Juan y Santiago a decirles que Jesús quería hospedarse ahí? Aquí está un poquito la clave, porque Juan, en el Evangelio de Juan, nos narra de una señora samaritana que pertenecía al pueblo de Samaria también. Mientras Jesús estaba sentado en el pozo, llega a la samaritana a sacar agua y Jesús le pide de beber. Y ahí empieza un diálogo. La samaritana, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí? Si supieras quién te está pidiendo de beber, le pedirías que él te diera de beber agua viva para que no vuelvas a tener sed. Y la samaritana aquella, después del diálogo con Jesús, va y anuncia al pueblo que ha encontrado al profeta, al Mesías. Vengan a ver. Dos maneras diferentes. En este evangelio del día de hoy no está diciendo cómo llegó Juan y Santiago a anunciar a ese Jesús que quería hospedarse con ellos. Pero por el resultado, creo que no fue convincente, no fue atractivo para los de Samaria, comparado a aquella samaritana que va y les dice, vengan a ver a alguien que me ha dicho todo, que me ha adivinado mis cosas sin decirle yo absolutamente nada. Vengan para que ustedes también lo comprueben. Y todo aquel pueblo sale a escuchar a ese Jesús y después lo invitan a quedarse con ellos en el pueblo varios días. Y por eso comentaba que es un reto para nosotros, catequistas, evangelizadores, predicadores, sacerdotes, diáconos, todos los que de alguna manera estamos haciendo llegar a Jesús a los demás, porque tenemos que mirar cómo lo estamos presentando. ¿Lo estamos presentando de manera atractiva? De manera que las personas quieran acercarse a ese Jesús. ¿O lo estamos presentando de una manera desabrida, sin emociones? O peor aún, si no te acercas a Dios te vas a castigar. La destrucción viene y entonces el castigo es inevitable si tú no te acercas a Jesús. ¿Cómo lo estamos presentando? Un Jesús que se preocupa, que ama, que perdona. Un Jesús que bendice. Un Jesús que trae esa gracia de una vida eterna. ¿Cómo lo estamos presentando? Creo que el día de hoy debemos de cuestionarnos. ¿Estoy presentando a un Jesús muerto o a un Jesús vivo? ¿Estoy presentando a un Dios que castiga o a un Dios misericordioso? Dice la Escritura, el Evangelio el día de hoy, que Santiago y Juan le dicen a Jesús, mira nomás este pueblo que no te quiso recibir. ¿Quieres que le hagamos caer a fuego del cielo para que los consuma? Y Jesús los reprende, como diciendo, no es culpa de ellos. Ustedes no supieron anunciarme de la manera correcta.
no le sacaron esa inquietud, ese deseo. Yo quiero tener a Jesús en mi casa. Claro que sí, bienvenido Jesús. Que va para Jerusalén, ¿qué interesa que se quede aquí en mi casa, que bendiga mi casa, que la presencia de Jesús esté aquí en medio de nosotros? Pero para eso tenían que haberle presentado a ese Jesús de una manera atractiva, de una manera que la persona dijera, lo quiero, lo deseo. Y por eso el día de hoy, la invitación para cada uno de nosotros es analizar, reflexionar y presentar a un Jesús vivo, un Jesús lleno de amor, un Jesús que fue capaz de derramar su sangre por nosotros, por amor, porque nos amaba. Y que al llegar a nuestro hogar, en nuestra presencia, cambiará y transformará todo lo negativo en positivo. Toda la sombra se esfumará, el enemigo huirá, porque ante la presencia de Jesús todo se transforma para bien. Ojalá que seamos capaces de transmitir a ese Jesús a los demás, para que ellos quieran recibirlo, quieran estar con Él, quieran tenerlo, como dirían ahorita, entre sus contactos, en su teléfono celular, en su amigos de Face, a ese amigo que no falla, que siempre está ahí dispuesto para acompañarnos, para caminar a nuestro lado. Que este día pues sea un día de reflexión y un día de cambio en nuestra manera de presentar a ese Jesús a los demás. Que así sea.